Usted me indica cuando ya pueda comenzar. Empezamos, por favor. Sí, ok. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar de este tema que es denominado complejo cutáneo vascular. O, bueno, si quieren juntar ambas palabras, complejo vasculocutáneo. Es un tema que en la epidemiología se dice que es frecuente en el ámbito de consultas dermatológicas a nivel mundial. Entonces, de ahí radica su importancia de, pues, de verlo, ¿no? Entonces, por tanto, al ser importante, se va a denominar de diferentes formas. Se le conoce como úlcera venosa de la pierna, úlcera crónica de la pierna, úlcera varicosa, úlcera por estasis. Estas son algunas denominaciones que nos da justamente este libro de dermatología de Arenas. Sin embargo, indagando en otros libros, también se le ha denominado dermopatía de la pierna. Bueno, esta ya está, úlcera de la pierna, la úlcera varicosa, perdón, úlcera hipostática, dermatitis hipostática y úlcera atónica. Sin embargo, no todas, bueno, este libro nos menciona que no, en sí, estas no son como tal correctas porque solamente toman como que una parte del cuadro clínico o de la morfología descriptiva. Entonces, la escuela de dermatología por eso lo denominó complejo vascular cutáneo, porque al final de cuentas involucra la parte cutánea y la parte vascular. Y aparte, de hecho, sí es algo complejo, sobre todo en el ámbito de la fisiopatología. Entonces, por eso se quedó esta denominación, ¿va? Pero sin embargo, lo podemos encontrar como cualquiera de estos sinónimos. Entrando ya en la definición, este se define como un síndrome multilesional de las extremidades inferiores que en etapas avanzadas va a originar las úlceras. O sea, en las etapas avanzadas se origina úlceras. No es que comience con úlceras, sino que avanzadamente ya aparecen. Que de hecho, estas pueden ser de profundidad variable y que son producidas por un proceso de necrosis tisular. También nos mencionan que no obedece a causas específicas, es decir, que no simplemente algo específico lo está causando. Recordemos que estamos hablando finalmente de un síndrome, entonces puede tener múltiples causas, ¿no? Igual, metiendo un poco en la epidemiología, nos dice que en México la prevalencia de enfermedad venosa, o sea, en el caso de una enfermedad venosa que causa este síndrome, vamos a hablar de un 71%, ¿no? Va a afectar a ambos sexos entre los 40 y 50 años. Algunas bibliografías nos dicen que puede llegar hasta los 60 años. Entonces, ya estamos hablando de personas que ya son, digamos que ya son adultos mayores, ¿no? Ya están como que en ese rango. Es muy raro que afecte a personas de menores de 30 años, ¿va? También van a encontrar que en algunas bibliografías les dice que afecta más a mujeres, en otras les dice que afecta más a hombres. Sin embargo, igual en una encontré que afecta más a mujeres en Estados Unidos y más a hombres aquí en México. Entonces, de hecho, ambos manejaban porcentajes muy similares, entonces por eso lo dejé que afecta finalmente a ambos sexos, porque creo que en sí lo que va a contar es la predisposición que estos pueden tener, ¿no? O sea, las actividades que hagan, si son factores de herencia, etcétera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí tenemos uno. Nos dice que esta patología está muy relacionado con las personas que están mucho tiempo de pie, ¿no? O sea, no solo, digamos que caminar, porque de hecho caminar no, simplemente con el simple hecho de estar de pie, ¿sí? Nos puede condicionar esto. Y también una causa puede ser el embarazo. Ahora, aquí tenemos una tablita que igual me pareció muy prudente colocarla. Nos habla de las causas de las úlceras en las piernas, ¿no? O sea, que veamos que no simplemente puede ser una causa, sino pueden ser múltiples causas que podemos encontrar. Entonces, en este caso tenemos causas agudas y causas crónicas, que de hecho ya se suelen llamar crónicas cuando duran más de 6 semanas.
Tenemos causas de trauma, la causa vascular, causas de infecciones hematológicas, igual vascular, infecciones neuropáticas, tumores, otros, ¿va? Al ser denominado nuestro tema complejo vascular, vamos a enfocarnos más en las causas vasculares en ambos sentidos. Sin embargo, es importante mencionar que una de las causas que igual se menciona mucho en la bibliografía y es muy importante es por una causa diabética, entonces ocupa entre los primeros 3 lugares. Sin embargo, estas también son muy importantes y son muy frecuentes, ¿va? Entonces vamos a ver las causas venosas y las causas arteriales. Sin embargo, también aquí es muy importante ver estas porque con ellas son las que se hace el diagnóstico diferencial. Entonces, por eso les quise colocar esta tabla. De hecho, de ya enfocándonos un poquito más en nuestras causas vasculares, las úlceras venosas, son las que representan más aproximadamente entre el 60 y 80% de las causas de pierna, o sea, son más las causas venosas que en comparación con las causas arteriales. Y que de hecho estas ya volverse algo crónicas, digamos que no solamente afectan al estado físico de la persona, sino también afecta en muchos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito emocional, en el ámbito social, etc. En cuanto a la etiopatogenia, vemos que las úlceras venosas de la pierna pues van a ser ocasionadas por el incremento de la presión venosa ambulatoria, que bien esta puede deberse a una insuficiencia del sistema valvular de las piernas, a procesos trombóticos o posttrombóticos, funcionamiento insuficiente de los músculos gastronemios de la pantorrilla. Entonces, bueno, que hay una alteración de estos. También las bibliografías nos mencionan que se puede deber a una menor resistencia de la piel de las piernas, que de hecho esta piel se dice que, bueno, en la parte inferior es mucho más delgadita. Entonces, si eso le sumamos que estamos más, la presión al estar parados, la gravedad, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues nos causa el aumento de esa presión. También un factor muy importante es la herencia, que tenga antecedentes heredofamiliares, y uno que sí se los resalté es el factor vascular, porque de hecho este es el con el que es el factor más importante y es un factor venoso, ¿no? Entonces es justamente lo que les decía, ¿no? Lo que les decía aquí, en esta parte, que es más venoso que arterial. Entonces, por eso aquí está resaltado y que de hecho este factor venoso está representado con las varices, ¿va? La posición ortostática, el estar parados, ya lo mencionamos, y también lo puede condicionar un proceso de trauma, ¿va? Existen teorías digamos, de cómo van a estar sucediendo estas causas. Tenemos esta, de hecho, es la hipótesis de Brose que surge en 1982 y finalmente solo son hipótesis, realmente no hay algo comprobable, ¿va? En sí lo que nos dice es que hay una fuga una fuga del fibrógeno de los capilares, ¿no? Y que finalmente esto nos va a condicionar el depósito de fibrina pericapilar, o sea, formación de complejos de fibrina pericapilares, y que al formarse, pues va a haber una obstrucción de los capilares y que finalmente pues no va a dejar pasar la sangre, ¿no? O sea, por tanto, al no dejarlo pasar, pues no hay una correcta difusión del oxígeno y finalmente, de hecho, la base de esta teoría es que nos va a causar una anoxia tisular o una hipoxia tisular. Entonces, si sabemos que hay este proceso, pues por consecuencia vamos a tener una necrosis tisular, una muerte tisular y así tenemos la formación de las úlceras, ¿no? También tenemos otras teorías que también ya, digamos que ya son evidencia más reciente y estas nos hablan de que se trata de un proceso inflamatorio, ¿no? La primera teoría es, digamos que la más sonada, es la teoría del atrapamiento de leucocitos o teoría de atrapamiento leucocitario. Esta básicamente, de hecho, todas estas teorías sí son complejas, pero básicamente esta teoría
nos dice que los leucocitos se adhieren a las paredes vasculares, ¿no? Entonces ahí mismo van a estar activando, bueno, se van a activar en estos tejidos y va a provocar inflamación, ¿no? Entonces al inflamarse, pues va a haber esa obstrucción, va a provocar la isquemia y finalmente la ulceración, ¿va? Pero de hecho esa teoría es muy compleja, la saqué igual, bueno, ahorita van a ver un artículo que, bueno, ahorita vamos a hablar de ese, pero de ahí también lo menciona muy bien. Otra teoría es la teoría de la microangiopatía, donde nos habla que los capilares van a estar obstruidos por microtrombos o incluso por un proceso de estasis, ¿no? O sea, por eso también se le ha denominado úlcera por estasis y que finalmente, pues al haber este estancamiento, pues nos va a causar la reducción del oxígeno y otra vez tenemos la ulceración, ¿va? La última teoría igual es de la desregulación de las citocinas, que bueno, aquí ya involucra el factor de crecimiento beta, el factor de necrosis tumoral alfa e incluso las metaproteínasas. Entonces, también es bastante compleja, pero al final de cuentas, estas solo son teorías, o sea, no hay algo específico que nos diga, por esto está causando esto. Entonces, solo son teorías, todavía sigue en proceso de investigación. En el cuadro clínico vamos a ver que esta afectación, bueno, sí, esta patología va a afectar al tercio inferior de las piernas, va a ser alrededor de los malleolos generalmente, aunque de hecho pueden subir un poco más hacia la parte media de la pierna y que incluso puede afectar a ambas caras, o sea, a la cara interna y a la cara externa. Sin embargo, es más predominante que afecte a la cara interna, ¿va? Y suele afectar también más a la pierna izquierda. Puede ser unilateral o puede ser también bilateral, o sea, más es unilateral, pero pues eso no quita que pueda afectar a ambas piernas. Entonces, coloqué esta imagen que solo quise como mostrar que suele afectar al tercio inferior, o sea, aquí a la parte baja de las piernas y que empieza esta afectación alrededor de los malleolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta piernita, pues sí vemos que incluso a lo mejor ya hay un cambio de coloración en la piel, ya se ve diferente y que ya empieza un proceso de úlceras, ¿no? O sea, una chiquita, pero pues ya empieza. Así no empieza, pero pues incluso ya está, podemos decir que ya es una fase avanzada, pero así no empieza. Simplemente quise mostrar que esta suele ser esta afectación, ¿va? Hablando ya de estas etapas, vamos a tener 3 etapas clínicas, la fase de edema, la dermatitis ocre y la ulceración. En el libro de Saúl nos menciona otra etapa, que es la cuarta, que es la cicatriz fibrosa, pero en sí las que son más, digamos, más preguntadas son estas 3, edema, dermatitis ocre y ulceración. También nos menciona las complicaciones que pueden existir. Entre ellas podemos encontrar la hipetiginización, una dermatitis por contacto y un linfedema, ¿va? La primera fase, que es el edema, aquí el paciente sí suele como comenzar con decir que empieza con un malestar, o sea, como que le empiezan a molestar o las piernas, ¿no? Siente que los pies están cargados, una sensación de pesantez en las piernas, en los pies, y que incluso que se hincha solamente en las tardes, ¿no? Les había dicho que puede afectar a una sola pierna o a los dos, suele sentirse blando, no es doloroso e incluso al ser un síndrome, como les dije, no hay que descartar que puede estar muy relacionado con un proceso de varices, ¿no? Entonces las varices pueden ser visibles o no. Entonces aquí les coloqué estas 2 imágenes que justamente en esta, yo creo que siempre hay que estar comparando ambas piernas, o sea, de hecho creo que es en todo, ¿no? Entonces, viendo ambas comparaciones, podemos ver que esta pierna pues ya, o sea, se ve diferente, ¿no? Y hay un cambio de coloración, se pueden ver las varices aquí también, pero pues no se ve afectada esta pierna, solo es esta, ¿no? Incluso ya se ve la parte
más anchita aquí, se ve inflamada, se ve con edema, etcétera, ¿no? Y aquí pues ya lo podemos ver, este edema en las piernas, en los pies, etcétera. Y bueno, así realmente comienza con esa sensación de pesantez. Posteriormente ya viene la segunda etapa, que es la dermatitis ocre, o también llamada hipoestática, ¿no? De ahí vemos otro término que vimos en el apartado de los sinónimos, ¿no? Esta suele comenzar ya meses y años después y es donde la piel adquiere un color ocre, que es o es como un color café rojizo. Aquí también lo podemos ver, aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver. Entonces, además este café rojizo, le vamos a aumentar la presencia de prurito. Entonces, yo creo que si tiene prurito, pues tiene rascado, no creo que es algo obvio, se va a rascar. Y pues al querer mejorar esta sensación o este rascado para ya tener alivio, pues el paciente sí suele optar por, digamos, untarse pomadas, ponerse ungüentos, no sé, a lo mejor remedios caseros, etcétera, para que termine pues con esa pesantez, esa sensación que tiene, ¿no? Incluso que su piel ya cambie, ¿no? O sea, el chiste es mejorar. Sin embargo, al aplicarse todas estas pomadas, ungüentos, etcétera, no solamente, pues, se los aplica, o sea, simplemente empeora el cuadro y lo que va a generar es una dermatitis por contacto. Entonces, al ya generar esta dermatitis, ya vamos a tener un eritema, una vesiculación, costras milicéricas, e incluso al no mejorar todo esto, ya va a haber más rascado. O sea, de eso de por sí no se le va a quitar, entonces ya puede impetiginizar, ¿no? Que era una de las complicaciones que estábamos viendo, y así ya poder generar un proceso de pústulas. Entonces, sí es muy importante ir a visitar al médico. Y por último, ya tenemos la última etapa, que es la ulceración, que ya es la etapa más avanzada, donde de hecho no es que empiecen así, o sea, que pases de esto a esto y a tener úlceras así gigantes, o sea, no, era como lo que les mencionaba en este principio, que empieza con una mini úlcera así, y posteriormente pues vemos que va creciendo, ¿no? O sea, si no lo atendemos, pues esta se va extendiendo, ¿no? Entonces primero empiezan con úlceras un poquito más superficiales y después pues ya empiezan a hacerse más profundas, ¿no? Que incluso llega a afectar hasta la aponeurosis, no sé, a lo mejor incluso hasta el hueso, ¿no? Entonces, así depende mucho si se atiende o no. Estas pueden ser únicas o pueden ser varias úlceras, pueden ser de variado tamaño y que de hecho al confluir, o sea, al unirse, se dice que, además de que causan más daño, dan como que una vuelta hacia la pierna y eso se le conoce como vuelta en manguito. Ahora, algo muy importante es que nosotros debemos saber bueno, primero debemos saber las características para ya así poder diferenciarlas de otro tipo de úlceras, ¿no? O sea, como vimos en un principio, sí hay varios tipos. Entonces, en este caso, van a ser úlceras que van a tener bordes irregulares. Además, vemos que tienen como un fondo sucio. Y algo muy importante es que se ve este tejido de granulación que es rojo o incluso puede ser violáceo. No sé, se ven como granitos, ¿no? E incluso en esta imagen sí lo podemos apreciar muy bien. Esas son características muy importantes. Además, suelen doler y suelen también tener una presencia de exudado que generalmente sí suele ser, digamos, un poquito más abundante. Y aquí vemos todas las etapas. Ya vemos que sí suele estar relacionado con un proceso de varices, pues vamos a notar las varices, ¿no? Aquí las vemos, aquí las vemos, aquí las vemos. Luego, posteriormente, tenemos la fase de edema, donde les dije que suele afectar principalmente a la pierna izquierda. Aquí la vemos, está afectada más la pierna izquierda, que incluso ya suele empezar a ver como un cambio
en la coloración, ¿no? Aquí vemos el edema, ya vemos la dermatitis ocre, que va a ser como café rojizo, y finalmente ya tenemos un proceso de úlcera, ¿no? Aquí ya le estamos viendo que, bueno, de hecho, igual como que a lo mejor apenas comienza, ¿no? Porque se ve chiquita, pero que esta sí les dije que puede llegar incluso hasta la parte media de la pierna. Entonces, pues aquí ya comienza. Y en sí sería como el proceso por el cual nos estaría llevando esta patología, este complejo vascular cutáneo, que les dije que ya es la etapa más avanzada. Entonces, por tanto, el diagnóstico va a ser meramente clínico, igual que en todo en dermatología es poner el ojo clínico, hay que tener buen ojo clínico y saber identificar ante qué tipo de patología estamos. En este caso, si ya estamos en una úlcera, pues saber qué tipo de úlcera estamos. También nos podemos apoyar de una ecografía dúplex que, bueno, se utiliza para tratar la trombosis o, bueno, ya sabemos, ¿no? Para igual ver si hay alguna obstrucción del flujo. Y también nos podemos apoyar de una ecografía intravascular, que también puede ser en caso de algunas lesiones focalizadas. Pero pues en sí el diagnóstico es clínico. Ahora, el diagnóstico diferencial, les había mencionado que sí es muy importante saberlo diferenciar de otros tipos de úlcera. El primero en el que debemos de pensar, pues es en un tipo de úlcera arterial, que de hecho ahorita vamos a ver las diferencias que tienen con estas, porque sí, les dije que es mayor la úlcera venosa, pero también puede en un menor porcentaje, entre 15 a 20% puede estar presente una úlcera arterial. Entonces, debemos diferenciarlo con el ectima, que sí, bueno, sabemos que sí suele afectar más a las piernas e incluso también al dorso del pie, principalmente. Y que... Uy. Y que de hecho, pues estas empiezan como vesículas o como pústulas que van a ser como agrupadas, ¿no? Aquí las vemos, y que finalmente se rompen, ¿no? Y que al romperse, pues forman como que se forman en sacabocados, ¿no? O sea, incluso tienen como estos bordes violáceos con fondo necrótico, no sé, realmente si las vemos con una úlcera, pues sí se logra ver la diferencia, ¿no? También tenemos una tuberculosis nodular profunda ulcerada, donde de hecho esta patología afecta más a la cara posterior de las piernas, y como su nombre lo dice, o sea, son nódulos. Entonces, pues un nódulo es más que verlo, se palpa, ¿no? Entonces, suelen ser nódulos profundos, redondeados, ovoides, y suelen ser mal delimitados, e incluso pues estos sí se pueden ulcerar, pero pues principalmente se van a ulcerar en la parte posterior de la pierna, o sea, no empieza esa ulceración como veíamos aquí, ¿no? También tenemos una micobacteriosis cutánea ulcerosa, en donde pues sabemos que es producido por una micobacteria. Entonces, de hecho aquí se menciona que las úlceras son de crecimiento más rápido, entonces suelen ser más amplias en la zona de necrosis. Aquí le estamos viendo, incluso sus bordes suelen como que levantarse con más facilidad. Vemos que igual tienen como que supuran un fondo fibroso, ¿no? E incluso pues está como que rodeado de una placa como eritemato violácea, ¿no? Más o menos de ese color. Entonces, pues también suelen ser diferentes, además de que obviamente nosotros al realizar la historia clínica, pues ya podemos ver las causas por las que está llegando ese paciente, ¿no? Entonces, pues ya es más fácil inferir que puede ser por otra cosa, ¿no? También tenemos la sífilis tardía y las úlceras en la lepra, que bueno, a lo mejor pues sí puede confundirse a lo mejor con la dermatitis ocre por la coloración, ¿no? Pero sin embargo, si lo vemos aquí, pues es más, pues es café rojizo, o sea, como cafecito, no sé,
o sea, se ve diferente. Uy. Incluso, pues aquí ya hay como que varias pequeñas úlceras, ¿no? O sea, se ve diferente. Entonces, igual, les digo, apoyándose con la historia clínica y la demás sintomatología, pues se puede diferenciar perfectamente. Igual las úlceras en la lepra, ¿va? Ahora, como les había dicho, es muy importante realizar el diagnóstico diferencial con la úlcera arterial. Entonces, por ejemplo, volvemos a ver la úlcera venosa, tiene bordes irregulares, puede tener la presencia de varices, que de hecho, pues aquí se las dibujaron, el tejido granulado que vimos, la hiperpigmentación del color ocre y pues la afectación alrededor del maleolo, ¿no? Incluso aquí nos menciona que puede haber esta zona edematosa. Sin embargo, si lo comparamos con la úlcera arterial, vemos que esta no solamente afecta a esta parte, sino también puede estar presente en la punta del dedo, en las falanges, en la parte del metatarso, en el talón, y que estas úlceras, bueno, sé que son dibujos, pero incluso aquí le dibujaron como el fondo, el borde redondo, incluso son secas a comparación de aquí, ¿no? O sea, se ven diferente, y aparte tiene un tejido necrótico y van a estar en la zona pretibial, ¿va? De igual forma, tenemos esta comparación. También son las mismas, solo que pues ya con imágenes un poquito más, digamos, pues reales, ¿no? Bueno, aquí muy importante mencionar la presencia del sangrado en la úlcera venosa, está presente, en la úlcera arterial va a estar ausente. La localización, les dije que en venosa pues es más hacia la cara lateral interna, aunque pues puede estar en ambas caras, pero más hacia la interna, y la arterial pues se suele presentar más en las prominencias óseas, ¿no? Entonces aquí igual volvemos a la parte de realizar una correcta anamnesis. ¿Por qué? Porque aquí la etiología es muy importante. La úlcera venosa es más por una insuficiencia venosa y la arterial es por aterosclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo, ¿no? Los pulsos distales en venosa van a estar conservados, en arterial van a estar pues más débiles o incluso se menciona que puede estar hasta ausentes. Y algo importante es que la venosa, su dolor se alivia cuando el paciente está en decúbito. En arterial es todo lo contrario, el dolor va a aumentar cuando se encuentre en decúbito. Entonces esas son las diferencias que podemos encontrar entre una y otra, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento sí suele ser un tratamiento que es multidisciplinario, o sea que no solo se necesita de una persona, sino que vamos a necesitar de un dermatólogo, bueno, de todo un equipo, dermatólogo, cirujano, ortopedista, un angiólogo, porque realmente sí es pues es un proceso, digamos, complicado, no especialmente para que se logre la cicatrización, que eso es al final de cuentas lo que se busca. Entonces, en el caso del tratamiento dermatológico, pues se aconseja el aseo de la región, se pueden aplicar soluciones o pomadas antisépticas y bueno, de hecho en caso de que exista algún proceso de infectación, se puede utilizar lo que son apósitos de plata, que son, bueno, tienen función como antibacterianos y antiinflamatorios. Entonces, pues sí, lo suelen utilizar. También podemos utilizar medicamentos que nos ayuden con la parte de la cicatrización, como la fenitoína, ketanserina, la pentoxifilina, que de hecho, bueno, esta nos ayuda, bueno, esta estimula los fibroblastos y, por ejemplo, esta mejora la irrigación de los tejidos. Entonces, pues nos pueden apoyar mucho en eso. También se recomienda utilizar lo que son los apósitos oclusivos, que de hecho estas como que de alguna forma aíslan a la úlcera y favorecen así la granulación y así la cicatrización. Ahora, es importante mencionar que el tratamiento estándar es la compresión.
La compresión de la extremidad. De hecho, esta puede ser de dos, puede ser una compresión elástica o puede ser una compresión inelástica. La elástica es donde utilizamos los vendajes compresivos, que estos pues generan una compresión que va de afuera hacia adentro, no sé, a lo mejor en estado de reposo, y que de hecho estos pueden ser de varias capas o que ya pueden venir como, bueno, ya pueden venir en sistemas de multicapa y que es también muy importante, nos ayudan en el proceso de cicatrización. La otra es la inelástica, que en tenemos, por ejemplo, la bota de una, que es esta, aquí también lo menciona, que de hecho genera como una pared rígida o semirrígida alrededor de los gastronemios, ¿no? Alrededor de aquí. Y bueno, esta hace que el paciente en reposo no tenga como esa presión, pero que al caminar la presión se eleva para que así el flujo sanguíneo pues vaya bueno, regrese al corazón, ¿no? Entonces es esta bota, que de hecho esta bota se ha usado, o bueno, se dice en la literatura que se ha usado para que bueno, para pacientes que no pueden como que guardar reposo. Entonces, de hecho tiene su colocación porque se hace en baño María, se le agrega grenetina, se le agrega óxido de zinc y se le agrega glicerina. Entonces, tú mezclas todo eso y ya cuando todo esté mezclada, las vendas se sumergen y después ya se empiezan pues a colocar. De hecho, se dice que igual el primer recambio se hace a las 72 horas y después ya se hace cada semana. También tenemos los otros, un tratamiento, no, perdón, me faltó. El reposo también es muy importante. Igual se recomienda la elevación de las piernas a nivel o sea, del corazón, para que tenga como fin reducir el edema, ¿no? Entonces, de hecho, igual una vez que ya la úlcera haya cicatrizado en caso de que exista, pues se deben seguir utilizando lo que son las en la parte del tratamiento angiológico, donde también bueno, se utilizan lo que son los vasodilatadores periféricos. También algo que me pareció muy curioso es la larvaterapia, que también es empleada. De hecho, yo solo como que los había visto como en series que se utilizaba esto, pero realmente sí se utiliza. O sea, para el tratamiento de las úlceras sí se utiliza las larvas de esta mosca que se llama Lucilia saricata, para el manejo de la herida del tejido necrótico. Entonces se coloca y lo que hace esta larvita pues es comer todo el tejido necrótico. Entonces pues sí se utiliza. También podemos utilizar lo que es lo que es la escleroterapia. En ortopédico, pues ya vimos el reposo, y también algo aquí muy importante es que se debe de decirle al paciente que debe hacer un reemplazo de ropa y de calzado por algunos adecuados, algunos que sean cómodos, para que de esta forma no solamente mejore la cicatrización de la herida, porque pues así a lo mejor estás con ropa que suele lastimarla o dañarla, pues obviamente va a retrasar más el tratamiento, ¿no? O igual con ropa que te apriete, pues igual, no. También se suele utilizar lo que es el tratamiento quirúrgico, pero esto ya es como cuando las úlceras son más extensas o o incluso suelen ser ya más o ya no curan, ¿no? Entonces
lo que se hace es una limpieza quirúrgica y se pueden utilizar lo que son injertos halogénicos o epidérmicos para mejorar esto. Entonces, como pueden ver, sí realmente es pues un tratamiento en el que suele llevar años. De hecho, no se cura así como de 1 a 2 semanas, no. De hecho, sí y se puede extender hasta un año. Entonces, no solo se requiere la cooperación del médico, sino totalmente del paciente y de la familia. Entonces, por eso es muy importante pues, que se le apoye al paciente. Ay. Esta exposición también fue basada mucho en este artículo que encontré que me pareció muy, muy interesante, aunque sí es largo, pero es muy interesante, está muy completo y de hecho es del año anterior, o sea, es muy reciente. Entonces, este artículo no solamente nos habla de la fisiopatología que ya les mencioné, sino también nos hablan de la clínica, de las consecuencias y del tratamiento, ¿no? De hecho, aquí nos menciona, creo que aparte de las teorías que les mencioné, como otras 2 o 3, que igual es bastante complejo. De hecho, creo que la mayor parte de este artículo es la fisiopatología. Sin embargo, como tal, todavía, como les había dicho, no existe una que diga es causada por esto y por eso. O sea, no, simplemente son teorías que son bien aceptadas, pero aún siguen en investigación. Algo muy importante que nos dice es por qué las úlceras venosas pues tienen más dificultad de curar, ¿no? Entonces, todo esto comienza mucho desde que nosotros hacemos un diagnóstico, ¿no? Entonces, si nosotros nos equivocamos o, digamos, hacemos un diagnóstico inadecuado o que no es la úlcera que está presente, pues no solamente, como les había mencionado, tiene un impacto, digamos, físico, o sea, hablando en cuanto al sufrimiento del paciente, porque pues realmente sufre, también tiene una repercusión a nivel emocional y sobre todo a nivel económico, porque de hecho sí suelen ser tratamientos que son muy caros. Estar yendo al hospital, estar en curación, estar comprando las pomadas, o sea, todo. Este artículo te lo recalca muchísimo. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta el poder realizar un diagnóstico correcto, porque igual no solo estamos agravando la enfermedad, sino también estamos aumentando la mortalidad, ¿no? Ahora, en cuanto a esta pregunta, pues, o sea, sí tiene que ver mucho con la cicatrización de las heridas. ¿Por qué? Porque las heridas agudas fisiológicamente menciona que sanan en 4 semanas, pero las heridas que ya son más crónicas, por eso les decía que es un proceso de tiempo, que suelen sanar de 6 a 12 meses, o sea, hasta un año. Y eso si no retrasamos el diagnóstico, si no pasa cualquier otra cosa, incluso si el paciente no sigue como tal las indicaciones, pues se puede atrasar mucho más. Y aún así, con todo este tratamiento que vimos y con todo lo que implica, aún así los pacientes sí suelen tener esa recidiva, o sea, vuelven a hacer una recurrencia de hasta el 70%. Entonces vuelve a aparecer incluso con todo ese tratamiento que vimos, no te garantiza que va a desaparecer la úlcera para siempre. Siempre puede haber un porcentaje de recidiva y normalmente ocurre dentro de los 5 años después del cierre. Otros eventos que nos menciona que suelen retrasar ese proceso, no solamente son las características de la úlcera, que ya vimos que igual puede ser, depende mucho de la profundidad, incluso si llega hasta el hueso, etcétera, sino también las enfermedades comitantes que puede llegar el paciente, ¿no? O sea, puede llegar a lo mejor con enfermedades venosas, preexistentes, no sé, algo que realmente esté afectando, que esté condicionando esa insuficiencia venosa. También otro es que nos habla de las características del paciente. Por ejemplo, en pacientes en edad avanzada, donde vemos que, o sea, lo vimos en un principio que sí suelen afectar entre esa edad,
entre los 40 a 60 años, ¿no? Pongamos ese es el rango. Entonces, pues estos pacientes ya suelen tener menos movilidad, menos cumplimiento de la compresión, no sé, algo que no está haciendo que el paciente siga al pie de la letra de las indicaciones y que incluso puedan ser pacientes que sean obesos o que tengan pues una malnutrición, ¿no? Eso todo influye para que finalmente pueda cicatrizar una herida. Claro, además de los procesos que se llevan adentro del cuerpo de la hemostasia y todo eso, pero este, son cuestiones mucho de las características del paciente, ¿no? También bueno, el retraso en el diagnóstico y los cambios terapéuticos, ¿no? Es lo que les decía, si hacemos, no sé, a lo mejor nos equivocamos y damos un tratamiento que es para otro tipo de úlceras, porque de hecho, cada tipo de úlcera tiene su propio tratamiento, ¿no? Úlcera venosa, arterial, etcétera. Tiene su propio tratamiento para que finalmente puedas cicatrizar. Entonces, si nos equivocamos desde ahí, pues estamos retrasando la cicatrización, estamos cambiando de medidas terapéuticas, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, aquí también entra un factor importante que es el medio ambiente, donde este artículo menciona que el frío puede favorecer la aparición de estas úlceras, ¿sí? Entonces es por eso que es algo que, bueno, las úlceras sí es un proceso que tiene dificultad al cicatrizar. Entonces, pues les dejo este artículo, habla de más cosas, incluso también del tratamiento, que ya es un poco más reciente y se enfoca más en el tratamiento quirúrgico, pero pues sí menciona lo que les decía en esta parte del tratamiento, ¿va? Entonces, por si lo quieren leer, pues está ahí. Es muy recomendado, está muy padre y conocerían un poquito más acerca de cómo o de cuáles han sido los avances en esta patología. Y bueno, esta tablita es como modo de resumen, y era lo que les decía, que cada tipo de úlcera pues tiene su tratamiento, ¿no? Vemos las características generales, las características clínicas que de igual forma nos ayudan a diferenciarlo de otras y el tratamiento que tiene cada uno. Y estas son las referencias que utilicé, son los dos libros que son los más recientes que encontré, y este libro que también es muy reciente, es del 2019, y está muy padre, o sea, realmente te habla muy bien de todos los tipos de úlcera que encontramos con su diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, también está muy bien. Y pues eso sería todo del tema. Doctora, regrésate a la diapositiva 11, por favor. Sí. Como bien lo dice sí, por favor. Como bien lo dice su compañera, al final del día esta es una enfermedad multifactorial, no se sabe como tal qué factor es el que pesa más. Actualmente, digo, está quizás hasta de más que se los diga, pero sabemos que somos un país con gran cantidad de personas con obesidad, incluyendo los niños. Imagínense un peso así cargándolo durante 40, 50 años, ¿no? Aparte, una de las cuestiones en el caso de la insuficiencia venosa, pues la éstasis venosa es algo que está muy presente y es parte de su fisiopatología, ¿ok? Vamos a ver muchas veces pacientes gorditos a los cuales no se les van a ver estas venas varicosas. Ajá. Se observan venas varicosas un poquito más profundas, pero hay que tener buen ojo para eso, ¿ok? Definitivamente siempre hay que hacer comparativos a la hora de la exploración, muchachos. No se les olvide el edema. Para insuficiencia venosa hay un signo que se llama Hoffman. ¿Cuál es ese, doctora? ¿Sabes? El de Hotman es el de el que tiene forma de copita. No. ¿No? No, bueno, me lo mandan por WhatsApp. Es el que nos va a decir si hay una oclusión o no.
en... es el de la presión, ¿no? Exacto. Ajá. Ok. Entonces es importante hacer esta exploración también para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sale? Definitivamente una de las, de lo más común que van a encontrar es ese cambio de coloración, esa coloración ocre, algunas veces, dependiendo del tipo de piel que sea, del fototipo de piel que sea, se va a ver ocre o rojizo. Siempre van a ver en los pacientes con insuficiencia venosa este cambio de coloración, sobre todo a nivel de los maleolos. Ya se observa muy generalizado en toda la pierna, van a ver petequias, telangiectasias. Las úlceras pueden ser así, efectivamente empiezan por algo muy pequeño. Regularmente en los pacientes aparecen por un calzado malo en el aspecto de que ocasiona mucha presión o no les quedan los zapatos por el edema que tiene. Ajá. O la ropa, no es lo mismo usar a lo mejor un pants o ropa de algodón que usar un pantalón de mezclilla, ¿verdad? Entonces se lesionan solitos. Esta imagen no se les olvide, muchachos, esto es para toda su vida médica, es una evolución en fotografías que jamás se les va a ir. Definitivamente el diagnóstico a veces se complica con el hecho de que el paciente tiene una obesidad mórbida, pero creo que es lo suficiente para que puedan hacer un diagnóstico, ¿sale? No se les olvide nunca, nunca, nunca esto. La que sigue, Doc. La que sigue. Diagnóstico diferencial. No se les olvide que casi siempre aparece a nivel de tercio inferior de la pierna. ¿Ok? Ese es un dato muy frecuente. Y tobillos o maleolos, su tercio inferior, vamos a ver la coloración ocre generalizada. Entonces, no se va a ver como las úlceras arteriales, no se va a ver con el ectima. Si se fijan, el ectima no tiene ese cambio de coloración ocre. Difícilmente van a encontrar un paciente que tenga insuficiencia venosa sin un cambio de coloración, ¿eh? Es muy marcado, es muy frecuente. Micobacteriosis es poco frecuente, TB nodular poco frecuente en el medio, solamente lo van a encontrar en hospitales de concentración. Sífilis tardía, regularmente no se presenta tanto en extremidades. Úlceras en lepra, pues ya no es tan frecuente la lepra. Sigue habiendo, pero pues no es tan fácil que se encuentre, ¿ok? Casi dirían mis maestros es diagnóstico de camión. La que sigue, Doc. La que sigue. Este cuadrito está muy bueno. Este le sirve para presentar el ENARM. Ok, esto es oro molido. Les va a ayudar muchísimo. También una de las cuestiones cuando debes de explorar tu paciente, la presencia de pulsos. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre también nos va a hablar de obstrucciones. Ajá. Oclusiones, ya sean venosas o arteriales, siempre nos van a hablar de eso. Si no hay pulso, vamos a inferir que está obstruida o por lo menos tiene un porcentaje de obstrucción importante. La que sigue, por favor. Ok, doctores, ¿cómo le van a decir a su paciente que use el vendaje compresivo? ¿Qué le van a recomendar? ¿Cómo se lo recomiendan? ¿Cómo se lo ponen en la receta? Porque el paciente les va a preguntar. ¿O ustedes cómo se harían esa recomendación? Lo de mallas medias de compresión. ¿Qué tipo de medias de compresión voy a usar? Que lleguen a la altura de las rodillas.
Esa es una de las opciones, pero ¿cómo se las voy a indicar? ¿Nadie? Ok. Actualmente ya saben que hay medias de compresión y calcetines de compresión o pantimedias de compresión, ¿sale? Las medias de compresión o pantimedias de compresión, dependiendo de cómo se observe la patología del paciente, hay pacientes que tienen esta insuficiencia venosa llega hasta muslos y es necesario usar las pantimedias, ¿ok? Le voy a pedir que use medias de compresión mediana. ¿Qué fuerza tienen estas? ¿Saben? ¿Saben cuántos milímetros de mercurio tiene? Creo que deben ser mayor a 30 milímetros, ¿no? ¿Cuáles? Las de leve compresión, mediana compresión o compresión fuerte. ¿No? Me lo mandan por WhatsApp. ¿Sale? Regularmente son unas pantimedias muy incómodas. ¿Alguien se ha puesto alguna de ellas? Bueno, los invito a que se las compren y se pongan unas de ellas. En el caso de los muchachos, cómprense unos calcetines de compresión. Ajá. Y les sugiero que se las pongan. Usen las 12 horas corriditas. ¿Ok? Son molestas, entonces le voy a pedir a mi paciente, esta es una estrategia, porque si su paciente se pone las de compresión mediana, que son las que se recomiendan regularmente, claro, también depende de la evolución de su paciente, le van a apretar mucho, les va a decir que les molesta tanto que aprietan, sienten la presión muy fuerte y no se las van a poner. Entonces, yo personalmente, no está descrito en los libros, lo que hago es, ok, vamos a hacer esto. Vamos a comprar las medias o pantimedias de compresión leve, las vamos a usar 1 o 2 semanas y después evolucionamos y nos ponemos las de compresión mediana. ¿Esto es para qué? Para que el paciente se vaya acostumbrando a la presión que ejerce la media, ¿ok? No se les olvide, muchachos, que la intención es que el paciente cumpla con el cambio de hábitos. Ajá. Entonces, si ustedes como médicos no buscan la estrategia para que el paciente cambie, pues imagínense, nunca lo va a hacer, por eso tenemos tantas insuficiencias venosas en la consulta. ¿Qué más? Ok, me van a mandar cuánto es la presión que ejercen cada una. La bota de una, si tenemos un paciente con úlcera, pues no es recomendable usarla. Ajá, estamos hablando que es una herida abierta que se puede contaminar y podemos agrandar la úlcera por el uso de la bota, ¿ok? Cuando traen úlcera tampoco es como muy recomendable usar las medias de compresión. Yo les sugiero usen las vendas elásticas para hacer la compresión necesaria. Ahora, también tenemos pacientes con obesidad y las tallas que existen en el mercado muchas veces no les dan a esos pacientes, no les quedan, sobre todo a las señoras, que el muslo se vuelve muy amplio, muy ancho. Ok, entonces la sugerencia, usar las vendas elásticas, las color carnita, las que sí son elásticas, valga la redundancia, y se pueden poner. La forma en que se ponen ya sea calcetines o vendas, se bañan saliendo de bañarse, ponen sus pies hacia arriba y se las empiezan a colocar desde la punta del pie hacia abajo, ¿ok?
¿Sale? Esto es para mejorar la circulación. Una de las cosas que también te faltó agregar nada más, es como un detalle, es al final del día que se quitan las medias o calcetines de compresión. Hay que hacer un masaje que inicia desde los dedos hacia arriba para mejorar la circulación en la noche, ¿ok? Se retiran las medias o calcetines de compresión en la noche. La elevación de las piernas siempre hay que pedirle al paciente desde donde esté sentado o acostado, elevar a una altura de 30 o 45 grados, igual para mejorar la circulación. La herbaterapia. Muchachos, ahora a ustedes les va a tocar muchos de este tipo de situaciones. Ya está cambiando muchísimo la medicina. Se está viendo usar bacterias, parásitos para manejo de diversas enfermedades. Esto está siendo estudiado. Cada vez se va a ir abriendo más la investigación respecto a esto, pero digo, estén atentos a esto, a lo de la larvaterapia. Ajá, y en las distintas patologías también. Vamos a ir encontrando estudios que se van haciendo con parásitos. ¿Ok? Escleroterapia, pues únicamente va a hacer que se vea visualmente diferente la pierna, que no tenga ese cambio de coloración, pero si seguimos con malos hábitos, pues definitivamente vamos a seguir haciendo cambios de coloración. Reposo. El reposo, si estás mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado, cualquiera de las dos perjudica, entonces hay que estar en movimiento. Por ahí tengo una profesora que a su vez tiene un maestro que da clases en una caminadora. Entonces no está ni parado ni sentado. Da clases en una caminadora, se está ejercitando y evita la éstasis. ¿Ok? Reemplazo de ropa y calzado por los adecuados, ya lo comenté. Limpieza quirúrgica, algunas veces requieren de hibridación, algunos otros no, pero hay que evaluar al paciente, ¿ok? Injertos. Los injertos les va muy bien regularmente, pero hay uno que otro paciente que no pega muy bien el injerto. Entonces, por ahí tuve una pacientita que llevaba ya diversos tratamientos, incluso entraba y salía de quirófano, pero nunca le pegó ningún injerto, vivió alrededor de unos 45 años con la úlcera abierta, nunca cerró. Ok, entonces esto varía de paciente a paciente, ¿sale? Y creo que sería todo. A ver la que sigue, Doc. La que sigue. Y ya, sí, creo que sería todo. Este tema viene en el ENARM, entonces hay que estudiarlo y los dos cuadritos que les dije, eso es lo que les pregunto. ¿Sale? Ajá, ese. Y el otro de la evolución. Ok, venas varicosas, edema, justamente eso. Eso preguntan. ¿Sale? Ok, ¿dudas? Sí, doctora, yo tengo una duda. Ve que nos recomienda que se le pongan las medias de compresión, pero por ejemplo se le pone como una gasita para tapar ahí en la úlcera. Ajá, sí. Se coloca la gasa, inclusive se puede poner una bendita como para rodearla y sostenerla en el área porque es un área difícil. Y ya encima puedes colocarla, ya sea la media, calcetín, o o la venda elástica, la color carne, cualquiera de esas. Y
También hay un estudio por ahí donde dice que mejora con mayor rapidez las úlceras si el paciente hace ejercicio. Pero el paciente te va a decir, ¿cómo voy a hacer ejercicio si me duele? Ok. Hay ejercicios indicados para este tipo de pacientes con úlcera. Si quieren buscarlos, están en el instituto, está en la página del Instituto Nacional de Nutrición de El Salvador Subirán. Ahí viene una infografía de cómo debe hacer ejercicio. Se coloca una almohadita debajo de los pies y colocan otro tipo de almohadita para poder hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces sí hay ejercicio para este tipo de pacientes. Si ustedes desconocen, lo pueden enviar a un médico del deporte. Él les va a decir qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí tengo otra duda. Por ejemplo, o sea, por lo mismo que es causado de la insuficiencia venosa, o sea, puede comenzar como que se rompa el vasito o necesariamente tiene que pasar como que por todas las etapas. No necesariamente. Yo las rupturas de las venas varicosas que he visto han sido en pacientes obesos, que ha sido porque han realizado algún tipo de esfuerzo y ya la vena se reventó. Pero ha sido una vena varicosa, no una vena que tiene una conformación normal dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, las más tortuosas, las más, como se ve justamente en esta imagen, son las que al realizar un esfuerzo, aparte con obesidad, son las que se pueden romper. Se hace una equimosis muy drástica, pero digo, ya nada más les deja sus medidas generales y se tiene que reabsorber solito. Le dejas pentoxifilina, le dejas o diosmina con esperidina, sus medios de compresión, realizar ejercicios para que haya una mejor absorción, su masaje nocturno, todo eso va a mejorar y va a hacer que se absorba esta ruptura. Ajá. Hay algunas que son son venas mucho más grandes y se van a ver más catastróficas, hay otras que van a ser mucho más pequeñas y va a parecer como si fuera un pequeño golpe. Ajá, dependiendo de eso, ya solicitarías una valoración por el angiólogo o no. Ok, doctora, gracias. Ok, de todas maneras, este tipo de pacientes, desde un inicio, hay que enviarlo a angiología para que lo empiece a tratar. ¿Ok? ¿Alguna Sí, otra doctora. pregunta? También, muchachos, hay algunos lugares, ese sí no he encontrado el dato, sí lo sé por el angiólogo del hospital, le comentó a una de mis pacientes, las medias también se pueden mandar a hacer, pero obviamente el costo se incrementa, ¿sale? Pero sí se pueden mandar a hacer a medida. ¿Alguna otra duda? ¿No? Creo que no, doctora. ¿Ya todos lo saben? No. ¿Qué pasó? Ok, esto lo van a ver muy frecuentemente en la consulta. Esto y la insuficiencia arterial. Ok, es mucho menos frecuente. Quizás yo de lo que veo en la consulta de 10 pacientes que veo con insuficiencia venosa, veo a uno por insuficiencia arterial. Entonces es es poco lo que llego a ver. ¿Sale? Pero sí estas dos son lo más frecuente que puedan llegar a ver en su consulta. ¿Sale? Pues muchachos, nos vemos el día de mañana, por favor, a las 7 de la mañana. Y eso sería todo por el día de hoy. Está muy bien.